Hermanos, vayamos a Nehemías, primer capítulo, versículos del 1 al 9. Dice la Biblia, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, Nehemías era el copero del rey. O sea, él vivía en la corte, O sea, él tenía casa, tenía comida, tenía trabajo, ¿no? O sea, comparación con los esclavos que estaban cautivos y los que habían quedado en Jerusalén, él estaba muy bien, ¿no? En comparación con ellos. Pero cuando llega uno de sus hermanos, dice, ¿no? Hanani, acompañado de otros varones de Judá, y él les pregunta por los que habían escapado de la invasión de Nabucodonosor, ¿no? Y se habían quedado. Y ellos le dicen, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En los tiempos bíblicos, los muros significaban protección. Y las ciudades que estaban protegidas por los muros también prosperaban. Ahora imagínense que ustedes saben que el pueblo de Israel había llegado a ese lugar, había tomado posesión. Imagínense ustedes, si usted lee todo el libro de Nehemías, va a encontrar de que había gente que se oponía a la reconstrucción y se burlaba, ¿no? ¿Cómo un Dios que ustedes tienen tan grande, que ha hecho tantas obras, ¿no? Ha permitido que hoy ustedes estén en la ruina, ¿no? Porque eso es lo que piensa la gente, ¿no? Está enfermo uno y dice, ¿qué habrás hecho? Dice, ¿no es cierto? ¿Qué habrás hecho? ¿Por qué tu Dios no te sana? ¿No? Pero Dios tiene sus propósitos, ¿no es cierto? Y su voluntad la lleva a cabo. Aquí el problema está en que ellos habían dejado de cumplir el pacto con Dios. Por eso es que Dios lo disciplinó. Pero este hombre, cuando se entera la situación en que se encuentran sus paisanos, dice versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, ¿no? E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese, le duele,
le duele la condición en que están en sus paisanos, ¿no? Pero él también reconoce que él no puede hacer nada. Fíjese que el impacto de la noticia es, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté. Usted sabe que algunos se desmayan, ¿no es cierto?, cuando escuchan ciertas noticias. Pero él se sentó, o sea, la noticia lo hizo que él se siente y acto seguido dice, y lloró. Lloró por sus paisanos que estaban en Jerusalén. Pero no solamente hace eso, sino que hace duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ojo, fíjese cómo este hombre en ese tiempo no había como nosotros tenemos ahora la Biblia, pero él sabía la Biblia. Él conocía a Dios, porque cómo se expresa, dice, o sea, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, intercede por sus paisanos. O sea, él tenía, como dije antes, tenía trabajo, tenía comida, tenía casa. Él estaba bien, porque era copero del rey. Era el hombre de confianza del rey, porque en ese tiempo se tenía la costumbre de envenenar a los reyes. Él es el que probaba todo lo que le servían al rey, él primero lo probaba. Y si no se moría, el rey recién comía, ¿no? Todo lo que bebía también. Por eso que él era cercano al rey. O sea, su vida ya estaba hecha, tenía años ahí en ese lugar, pero le duele la sensibilidad, ¿no? Le duele. Y mire, escuchen su oración del versículo 5, del 5 dice. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sabía a quién se dirigía. O sea, él sabía ante quién estaba presentando su ruego, su clamor, ante quién se postraba. Versículo 6 dice, esté atento ahora tu oído abierto, tus oídos para oír, tus ojos, perdón, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, no solamente le dijo, no, estamos todos hemos pecado. Pedía perdón por los pecados de otros. Que Dios tenga misericordia. Esa debe ser también nuestra actitud, pedir que Dios tenga compasión, misericordia de la gente que no lo conoce. Porque hay mucha gente que en este tiempo, como en aquellos tiempos, se siguen burlando. Se siguen burlando. No quieren saber nada de Dios, no quieren escuchar. Pero es su problema. Porque nosotros sabemos qué es lo que va a suceder. Escucharon ustedes el domingo. La generación que probablemente puede donde el Señor puede venir es la nuestra. Entonces, dice 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Ah? Fíjense. O sea, él reconoce. Sí, hemos pecado, no. Y la Biblia es clara, hermano. Dice que nadie puede decir lo contrario. Nadie puede decir lo contrario, que no, porque a muchos a veces piensan que no pecan, ¿no? No, dice, pues yo no he hecho esto, he hecho lo otro, siempre midiéndose de acuerdo a su punto de vista. Pero vamos a lo que dice Eclesiastés 7:20.
Dice la Biblia, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, sí. Entonces nosotros tenemos que asumir, imitar la actitud de Nehemías para pedir misericordia por la gente. Hermanos, muchos hermanos están pasando a la presencia del Señor, otros Dios los está sanando, ¿no? Nuestras vidas están en sus manos, eso es lo que menos he entendido hasta ahora. Nuestra vida está en las manos de Él. Pero también Nehemías sabía lo que Dios le había dicho a Moisés. Él reconoce que están en esa situación porque habían pecado, no habían cumplido con las instrucciones que Dios le dio a Moisés y la alianza que hicieron en el monte Sinaí. Usted lee el capítulo 19 de Éxodo, va a ver que el Señor le hace las demandas y el pueblo dice, sí, vamos a cumplir, ¿no? Ese pacto es el que Nehemías reconoce que ellos no han cumplido y por eso han sido disciplinados. Pero también, hermanos, Nehemías recuerda la promesa que también le dijo Dios a Moisés. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, le está diciendo, sí, tú a Moisés le dijiste que cuando nosotros no cumpliéramos con la promesa que estamos haciendo, con el pacto, entonces nos vas a dispersar, pero también nos dijiste que nos ibas a, otra vez, a juntar, a reunir. Eso es lo que está invocando ahora Nehemías. O sea, las promesas de Dios. Y Dios también nos ha dado promesas a nosotros este tiempo. Pero de nosotros va a depender si verdaderamente las creemos o no. Las creemos. Y hay que aprender a orar, hermanos, pidiendo que Dios nos ayude a aceptar su voluntad. Que Dios nos ayude a aceptar su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que aprender a orar que Dios nos ayude a aceptar su voluntad. Estamos, ¿no?, pasando momentos difíciles, pero el Señor, tengamos la convicción de que el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Él sabe lo que estamos pasando. Él está a nuestro lado, está en nosotros. Y hermanos, cuando pasamos las pruebas, nosotros no sabemos por qué, ¿no? No lo vamos a entender tampoco. ¿Por qué? Porque si lo supiéramos, hermano, si Job hubiese sabido de antemano cuál iba a ser el resultado de la prueba que él fue sometido, entonces, no vamos a entender. Pero imitemos la actitud de Job. Yo creo que la Biblia registra la historia de Job para alentarnos, para animarnos, ¿no?, para desafiarnos también. Él fue golpeado en todas las áreas, en la familia, en lo económico, en todo, en su salud, en todo fue. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios nos va a hacer cada vez más fuertes. Fíjese usted, si usted lee lo que dice de Job, el Señor, el testimonio que el Señor da de Job, que nosotros quisiéramos también que Dios se exprese de la misma manera de nosotros, ¿no es cierto?
Pero ¿saben que este hombre íntegro? Lean ustedes el primer capítulo, ahí Dios le dice al diablo, mi siervo Job, ¿no? Y se siente el Señor bien. Pero este hombre, a pesar de ese testimonio que tenía, al final dice, después de que ya pasa todas las pruebas, los momentos difíciles, te conocía pero solamente de oídas, ¿no? De oídas. O sea, yo lo que he escuchado, te conocía. Es como ahora que nosotros digamos, sí, te conozco porque creo lo que dice la Biblia. Pero Job después le dijo, pero ahora mis ojos te han visto. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lo conozcamos mejor, lo conozcamos. Hermanos, tenemos que orar, no solamente por nosotros, ni por nuestros familiares nada más, sino por todos, todos. Sí, reconozcamos que el pueblo vive, agradezcamos que Dios nos ha rescatado. Sin mérito, no teníamos mérito alguno ante Él, su misericordia y su gracia, pero que nos ayude también para mantenernos firmes, clamando a Dios por la salvación de la gente. No solamente, hermanos, por aquellos que nos caen bien, sino por aquellos que nos molestan, aquellos que nos fastidian, aquellos que buscan nuestro mal. Por ellos tenemos que seguir orando, para que podamos decir como Pablo, ¿no? Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, ¿no? Porque yo creo que Pablo, si no hubiese hecho eso Pablo, no hubiese olvidado, claro, con la ayuda de Dios, entonces no hubiese hecho la tarea que el Señor le encomendó. Porque después del Señor, ¿quién ha sufrido tanto como Él? ¿Ah? Por el Evangelio. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir con la confianza y la mirada puesta en Él. Esa debe ser nuestra oración. Señor, me siento así, pero yo quiero que tú me ayudes para yo seguir confiando y que mi mirada no cambiarla ahí, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros creceremos en fe. Nuestra fe va a fortalecerse. Cada situación que pasa va a fortalecerse.